Hola mis amados consiervos, muy buenos días. Bueno, quería para subir a la página que tenemos allí los apóstoles, quería hacer algo un poquito mejor. Y bueno, ayer hablábamos acerca de dos doctrinas, dos filosofías que gobiernan el mundo actual. Estos dos sistemas económicos, uno es el capitalismo, el otro es el socialismo. Pero como ya sabemos, son sistemas colapsados, sistemas terminados, son sistemas humanistas, porque en los dos hay guerras, en los dos hay miseria, en los dos hay inseguridad, en los dos hay muerte. O sea que ninguno de los dos ha logrado establecer algo que beneficie al ser humano en su totalidad. Son los sistemas que nos tocan vivir, pero estos sistemas están totalmente ajenos al modelo económico de Dios, o al sentir o al pensar de Dios. Entonces, por un lado tenemos el socialismo que dice que todo pertenece al Estado y el Estado es el que lo administra. Por otro lado tenemos al capitalismo que dice que todo pertenece al individuo y el individuo es el que lo administra. Ahora, hay un tercer modelo económico que es transversal a estos dos sistemas, y es el modelo económico de Dios. ¿Por qué? Porque toda la economía del mundo está sustentada en el Creador. Por eso el Salmo 24, solamente para citar uno de los versículos, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Esto nos dice que las cosas no pertenecen ni al Estado ni al individuo, pertenecen a Dios. Ahí está el modelo económico de Dios. Y como pertenece a Dios, nosotros somos sus administradores. De hecho, que Él puso en el jardín del Edén a Adán y Eva para que administren, para que puedan gerenciar todo lo que Él había puesto en sus manos y puedan extender el jardín del Edén a toda la tierra. Y de hecho que le dio 4 mandamientos, ¿sí? Los conocemos: sojuzgad, procread, multiplicaos, señoread sobre los peces, sobre toda la creación de Dios. O sea, así como Dios administra el cielo, puso a Adán y Eva para administrar la tierra. Evidentemente han fracasado. Y de ahí que han salido sistemas humanos que no han rendido su fruto y vemos que son imperfectos. Ninguno de los dos termina por ser un sistema perfecto. Pero el sistema de Dios, el modelo económico de Dios, sí es perfecto. Es totalmente perfecto. ¿Por qué? Porque todo pertenece a Dios por creación. Todo pertenece a Dios por redención, porque Él redimió todo lo que Adán perdió. Y todo pertenece a Dios por mantención, porque Él hoy mantiene todo lo que ha creado. Entonces, los hijos de Dios pasamos a ser administradores, o sea, que las cosas no son ni del Estado ni son del individuo, es de Dios. Nosotros sus administradores. Y dice la palabra de Dios que dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como no lo hubieras recibido? Esto se demuestra muy claro cuando Jesús enseña la parábola de los talentos. Y en la parábola de los talentos, Dios espera que cada administrador sea hallado fiel. Por eso Él termina diciendo: mi buen siervo y fiel, si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces requiere de nosotros una administración, una gestión administrativa, que sepamos cómo gobernar con finanzas y con economía. ¿Sí? Con finanzas y con economía. Entonces, ¿cuándo nosotros nos damos cuenta de que no éramos los dueños? El día de la muerte. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allí, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando arraigamos el concepto, la visión, el sentir del modelo económico de Dios. Cuando esto se nos cae, se nos hace una luz, se nos corre el velo,
entonces nos damos cuenta que éramos temporalmente administradores y que lo que nosotros dejamos vendrá otro a administrarlo, sea que lo administre bien o sea que lo administre mal. Por eso cuando entendemos el modelo económico de Dios, nos damos cuenta que tenemos que trabajar con generaciones que nosotros enseñemos esa administración. Por ejemplo, les contaba que tenía varios amigos judíos cuando viví un tiempo en Tucumán, y una vez conversando con Jorge Slover me dice, cuando yo era chico, tendría 12 años más o menos, mi papá me llevó al negocio. Y mientras los otros chicos iban a jugar a la pelota o se divertían, yo estaba ahí en el negocio con mi papá. Y yo le ayudaba porque el padre tenía una mueblería muy importante. Entonces veía cómo él trataba con los proveedores, veía cómo él trataba con los clientes, veía cómo hacía los créditos, veía todo. Y aunque a veces estaba jugando ahí con los autitos, yo estaba observando todo lo que pasaba en el negocio. Qué importante esto, ¿no? Cuando cumplí 24 años, mi papá me dijo, vamos a ir a cenar, Jorge. Y cuando estábamos cenando, él sacó la llave del negocio y dice, bueno, ya conoces todo del negocio, ya sabes cómo se administra, ya sabes qué es lo que funciona, lo que no funciona, ya sabes quiénes son los proveedores, ya sabes la manera de cobrar, la manera de pagar. A partir de hoy, yo cedo a mi próxima generación el funcionamiento del negocio. No te olvides, dice, que esto empezó con tu abuelo y que lo tenemos que hacer progresar, y ya anda pensando que alguno de tus hijos tendrá que ser la generación que te siga a vos. Interesante, ¿verdad? Trabajar con generaciones. Pero solamente podemos hacerlo cuando nos damos cuenta de que somos administradores, de que lo que poseemos no pertenece al Estado ni pertenece al individuo, porque son sistemas caídos, sino que pertenece a Dios, y que en el medio hay un lapso donde temporalmente nos da un tiempo para administrar lo que Él puso en nuestras manos. Y al entrar al modelo económico de Dios, yo quiero explicar solamente lo que pertenece a la clase sacerdotal, porque ya tendría que expandirme en lo que es economía, lo que es finanzas, y en realidad Dios, el principal modelo económico de Dios es que Él se imparte en nosotros. La economía de Dios es impartirse a nosotros para que nosotros lo expresemos, lo manifestemos y podamos hacer las obras que Él nos pide que haga y llegar al propósito que Él nos pide que lleguemos. Pero me voy a detener exclusivamente en el modelo económico de Dios referente a la clase sacerdotal. Y referente a la clase sacerdotal, en Números 18:20, Él dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Claro, sabemos que de Egipto no salieron 12 tribus, salieron 13, pero había una tribu que no iba a recibir heredad. ¿Sí? Era la tribu de Leví, que eran los que ministraban las cosas de Dios. Y a esa tribu Dios le asignó por herencia, versículo 24, porque a los levitas he dado por heredad, herencia, he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces, ¿qué era lo único que tenía ese pueblo? Lo que la gente llevaba al templo, y eran los diezmos, las primicias y parte de las ofrendas. Entonces, el punto principal es este, que tenemos que entender que ese fue el modelo registrado por Dios, el modelo económico registrado por Dios. Esto tiene marca registrada. Por eso después en Malaquías, él dice que traigan los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Claro, recordándole lo que había hablado con los hijos de Israel y que está registrado en el libro de los Números. Entonces, ¿por qué? Porque el sacerdote comía y vivía de lo que la gente llevaba al templo.
Ahora bien, a la luz del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo corrobora y reafirma el modelo económico de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que a esa marca registrada, el apóstol Pablo la vuelve a confirmar. Y en 1 Corintios capítulo 9, versículo 3 dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefa? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién va al servicio militar y se paga los gastos? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Es algo obvio, elemental. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? ¿Por qué? Porque si uno analiza al buey que trillaba, el judío ¿qué hacía? Le ponía un poco de maíz en el morral, le ponía el morral, el buey se comía el maíz y cuando quería agacharse a comer de lo que había trillado, tenía bozal pues. Bozal al buey que trilla. Por eso Pablo dice, pero no se escribió esto por nosotros se escribió. Porque cuando no traemos lo que tenemos que traer a la casa de Dios, el diezmo, la primicia o la ofrenda, le estamos poniendo bozal al buey que trilla. El buey que trilla somos nosotros, los pastores, los apóstoles, en edificar el cuerpo de Cristo. Entonces le ponemos bozal. Y eso lo dice muy claro, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Por eso cuando nosotros enseñamos, predicamos, ministramos, aconsejamos, enseñamos a la gente cómo tiene que vivir, cómo tiene que manejarse, arreglamos problemas, nosotros lo hacemos con la esperanza que dice acá, de recibir el fruto de nuestro trabajo. Entonces, cuando no viene el fruto de nuestros trabajos, nos transformamos en bueyes que tienen bozal, porque la gente no trae su diezmo, no trae su primicia, no trae su ofrenda. Entonces estaba dándole una lección muy grande acerca de cómo era el modelo económico de Dios. Entonces también dice en el versículo 11, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que podamos cegar de vosotros lo material. Lo que Pablo está diciendo es lo justo, es lo correcto. Si yo te estoy sembrando en lo espiritual, para que tu vida crezca, para que tu vida avance, para que tú prosperes, para que tú superes problemas, para que tú avances en la vida. Dice, es gran cosa si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. ¿Es gran cosa que ahora cosechemos lo material? No, es lo correcto, es lo justo. Dice, si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Lo que Pablo está diciendo, para que ustedes no anden hablando de que el pastor se queda con la plata. Ya en esa época había problemas. Pablo dice, yo lo soporté todo, me la aguanté, para que no anden calumniando, para que no anden hablando que los pastores se quedan con la plata, sino que no han entendido el modelo económico de Dios, no han entendido que Dios tiene un sustento para el que trabaja en la pastoral, para el que trabaja como apóstoles, como ministros del Evangelio. No se ha entendido. Entonces, la gente cuando no lo quiere entender, tiene justificativos, tiene motivos, habla mal, habla de lo que no sabe lo que dice la palabra, porque no conocen la palabra. Entonces, acá viene esto importante. Esto es lo más importante. Présteme atención. Versículo 13. 1 Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar, del altar participan. Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá
que él viene sabiendo el modelo económico que traían los sacerdotes judíos. Entonces dice, los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo. ¿Qué se llevaba al templo? El diezmo, la primicia, la ofrenda. Y los que sirven al altar, del altar participan, lo que se ponía en el altar. O sea, el sacerdote participaba. El sacerdote de allí comía, de allí mantenía a su familia, de allí compraba las cosas que necesitaba. Entonces, Pablo retrocede en el tiempo y le dice, este es el modelo económico que fue instalado para aquellos que van a ministrar. A ver, ¿cómo vivía el sacerdote judío? Participaba de las cosas sagradas, participaba de lo que llevaban al altar. Entonces en el versículo 14 dice, así también ordenó el Señor. O sea, de la misma manera que vivía el sacerdote judío, ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, no dice que vivan de un sueldo. Es más, cuando Dios quiso construir el tabernáculo en el desierto, Él no le dijo saquen de los diezmos que le pertenecen a los pastores, a los sacerdotes. Él dijo traigan ofrenda de buena voluntad y de buen corazón. O sea, nunca tocó el diezmo porque Él ya le había dado un destino. Y ese destino era para los que ministran. Entonces, así también ordenó el Señor, que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. No que vivan de una limona o que vivan a ver si como puedan. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo no es otra cosa que reafirmar lo que ya tenía marca registrada por Dios. O sea, si Dios hubiera querido cambiar el modelo económico, lo hubiera puesto acá. Pero lo único que hizo Dios es confirmar lo que ya estaba establecido. A ver, ¿cómo vamos a vivir los que ministramos de acá en más? ¿Cómo vivía el sacerdote judío? Entonces, cuando usted enseña esto a la iglesia, ya le va a hacer muy poca falta enseñar del diezmo, porque la gente comienza a tener una revelación que su diezmo está destinado por Dios para los que ministran. Porque ese es el modelo económico de Dios. Entonces, la persona trae el diezmo a Dios, pero Dios ya le dio un destino. Ese diezmo es para los que ministran. Por eso también Levítico nos enseña que todo lo que trayere es cosa consagrada a Jehová. Todo lo que trayere de los diezmos es cosa consagrada a Jehová. La persona se lo da al Señor, lo consagra al Señor, pero el Señor ya le dio un destino. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, no que vivan de un trabajo secular. Porque mucha gente dice, bueno, que vaya a trabajar. Es como se decía antes, Padre, mantenerlo con fe que nosotros lo mantenemos pobre. Bueno, ese es el concepto religioso, retrógrado, de la época de antes. Ahora, hay otra especificación muy buena que nos da la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7, versículo 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. Lo dice la palabra de Dios. Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Acá especifica que el primer diezmo se dio por fe, porque cuando existía Abraham no existía la ley. Leví vino 430 años después. Entonces tienen mandamiento, o sea, tienen mandamiento de parte de Dios de tomar de sus hermanos los diezmos para poder vivir, porque esa es la heredad que ellos tienen. Esa es la heredad que Dios les dejó a ellos. Ahora, fíjese, versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, ¿sí? Y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aclarémoslo a él. Abraham tenía promesas, pero no se le habían activado en su vida. Y él, por fe y por revelación, da los diezmos a Melquisedec. ¿Y qué hace Melquisedec? Lo bendice.
Por eso dice, sin duda alguna, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, Melquisedec bendice a Abraham y se activan las palabras que había sobre Abraham en su vida. O sea, Abraham tenía promesa. Y cuando él recibe Melquisedec el diezmo, que es una figura de Jesucristo, lo bendice. Y se activan las palabras y las promesas que habían en su vida. Ahora fíjese, esto va mucho más allá. Y aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Usted y yo, los que trabajamos en las cosas del Señor. Pero allí uno de quien da testimonio que vive, Jesucristo. Por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos, también Leví, que recibe ahora los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Abraham dio los diezmos, tuvo una proyección de herencia. En los lomos de Abraham estaba la bendición de Leví, que vino 430 años después. O sea, cuando Abraham dio los diezmos, esos diezmos fueron bendición para Leví. ¿Por qué? Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos. Para que vea que usted, que también acá lo aclara claro, que el diezmo no se da, el diezmo se paga, porque el diezmo es de Dios. Dice, pagó los diezmos. Interesante, ¿verdad? Entonces yo cuando recibo los diezmos de la gente, oro, primero para el que lo da, se activen las promesas, porque el menor es bendecido por el mayor. Y segundo, para que sus hijos no tengan que discutir economía, porque en los lomos de su padre está la bendición de su hijo o está la maldición económica de su hijo. En los lomos de su padre. En los lomos de Abraham estaba la bendición de Leví. Generaciones. Y Dios no aborta a propósito. Dios espera generaciones que se le revele. Que se le revele. Y yo creo que esto es lo que tenemos que entender del modelo económico de Dios. Porque es fundamental que a nosotros se nos revele esto. Porque una vez que la gente tiene la revelación del modelo económico de Dios, tiene asegurada la bendición. Me decía mi amigo Jorge Lover, que dice, Rodolfo me decía, ¿por qué crees que nosotros manejamos las finanzas del mundo? Por dos cosas. Porque un verdadero judío, por más buen negocio que vos le lleves, no te va a hacer negocio el día de reposo. Porque él sabe apartar ese día para el Señor. Y segundo, por el diezmo. El diezmo nos ha sostenido a través de toda la historia. Ha sido nuestro sostén y gracias al diezmo hoy nosotros manejamos la economía del mundo. ¿Sabe que Dios en una sola cosa nos pide que lo probemos? Cuando Él dice en Malaquías, trae los diezmos al alfolí, probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. Dios se atreve a que el hombre lo pruebe. Y ahí suelta bendiciones. Abriré la ventana de los cielos, enviaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces, el modelo económico de Dios es generacional. Porque así cuando Abraham dio los diezmos, Leví lo estaba dando. Así también cuando nosotros damos los diezmos, nuestros hijos que están en nuestros lomos lo están dando. Y cuando ellos sean grandes, ya no van a discutir economía. Economía y finanzas estarán en sus manos. Generaciones. Dios es un Dios generacional. Y por último, quiero que veamos esto. En el capítulo 10 de Juan, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y muchas veces esto se ha malinterpretado, porque pensamos, bueno, pastor, usted va a morir por mí, usted va a dar su vida por mí. A ver, ¿qué es la vida? La vida es tiempo. La vida es tiempo. Y cuando yo estoy preparando una palabra,
Cuando yo estoy preparando un mensaje, estoy dando parte de mi vida porque es parte de mi tiempo. Cuando yo voy a aconsejar a alguien, estoy dando parte de mi vida porque es parte de mi tiempo. Por eso dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Al dar mi tiempo, estoy dando mi vida. Al preparar un mensaje, al preparar una enseñanza, estoy dando mi vida. Al predicar, estoy dando de mi vida. Porque estoy dando de lo que tengo, de lo que soy, de lo que Dios me ha dado. Entonces, más el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Nosotros en Comodoro Rivadavia tenemos una hermana que tiene un campo, ¿no? Unos 300 kilómetros de acá y que tiene unas 3.500 cabezas de ovejas. Y ella nos contaba que muchas veces el marido salía por detrás de los peones a caballo y encontraba ovejas que estaban preñadas y que estaban dadas vuelta, y la oveja que está preñada nos contaba que no se puede dar vuelta después. Necesita que alguien la dé vuelta y la vuelve a parar. ¿Sabe qué hacen los buitres? Van y le comen los ojos. Lo primero que le comen son los ojos para dejarla ciega. Y la oveja, una vez que está ciega, ya no puede, está destinada, está marcada para morir y para que se la coman los bichos salvajes. Y ella nos contaba que un rato antes había pasado uno de los peones por ahí. Por no bajarse del caballo, no la levantó. Porque es asalariado. Y al asalariado no le importan las ovejas. Porque él tiene un sueldo a fin de mes. Por eso, la peor atadura en la economía de Dios, es tener un pastor con un sueldo, un asalariado. Porque además después lo termina manejando la iglesia. Aparte de eso, la iglesia lo termina condicionando. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el pastor debe ser ministrado por la oveja, no por un sueldo. La oveja le tiene que dar la leche, le tiene que dar la lana y le tiene que dar la carne. Y el pastor le da buenos pastos, buena agua, la cuida de los peligros, del lobo, del puma, de lo que sea. Y el pastor entonces la cuida de la oveja y se ministran mutuamente. La oveja lo ministra al pastor, porque cuando él necesita comer, ahí tiene la carne, ahí tiene la leche, y cuando necesita producir otras cosas, ahí tiene la lana. Y a su vez la oveja es ministrada por el pastor, porque el pastor le da los buenos pastos, le da las buenas aguas y lo cuida, la protege. Por eso un asalariado vive de un sueldo, mas un pastor vive por fe, sabiendo que el modelo económico de Dios respalda su vida. Por eso el Señor dijo, cuando Pedro estaba preocupado, la historia del joven rico. Y Pedro dice, ¿más qué recibiremos nosotros? Lo hemos dado todo, ¿qué pues tendremos? Entonces Jesús le dice, en este tiempo, 100 veces más de lo que hayan dejado, y en el tiempo venidero la vida eterna. O sea, ¿qué empresa te va a pagar ese sueldo? ¿Qué banco te va a dar esa finanza? De lo que hayas dejado, de lo que te hayas dedicado, 100 veces más. No me quiero extender en el tiempo. Mis queridos apóstoles, los bendigo y gracias por haberme dado esta oportunidad y seguiremos en contacto. Muchas gracias.